Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El libro Cómo no quemar una cuenta. Psicotrading y gestión de riesgo. Los grandes olvidados del trading, escrito por Fernando Arias, aborda aspectos fundamentales pero frecuentemente subestimados del trading financiero, como la psicología y la gestión adecuada del riesgo. El autor profundiza en cómo estos dos factores influyen decisivamente en el éxito o el fracaso de las operaciones en los mercados financieros. Arias destaca que incluso las mejores estrategias técnicas pueden fallar estrepitosamente si no están acompañadas de un sólido marco mental y una adecuada gestión del capital. Basándose en sus experiencias personales, anécdotas y casos prácticos, el libro ofrece herramientas para manejar eficazmente las emociones, tomar decisiones conscientes y proteger el capital financiero en escenarios adversos. Se dirige tanto a traders principiantes como experimentados que han reconocido la necesidad de mejorar sus resultados operativos desde un enfoque integral, destacando la importancia de controlar impulsos, gestionar adecuadamente el capital invertido y entender cómo las emociones inciden directamente en nuestras operaciones. Con estilo claro y directo, Fernando Arias consigue un equilibrio perfecto entre teoría psicológica, técnicas prácticas de trading y ejemplos reales, transformando así al lector en un operador no solo técnicamente competente, sino también emocionalmente inteligente para enfrentarse con rigor y responsabilidad al mercado financiero. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, psicología del trading. Una gran parte del éxito en los mercados financieros se basa en el manejo emocional y psicológico del trader. Fernando Arias introduce al lector en el concepto de psicotrading, explicando cómo la mente y las emociones juegan un papel crucial al momento de realizar operaciones financieras. El libro ahonda en la importancia de entender las conductas psicológicas que llevan a decisiones impulsivas y riesgosas, señalando que un trader emocionalmente informado es capaz de controlar mejor sus respuestas frente a la volatilidad del mercado. Asimismo, se exponen técnicas aplicadas para mantener la serenidad ante las fluctuaciones del mercado, controlar el estrés y realizar análisis objetivos que reduzcan al mínimo influencias emocionales que perjudiquen la ejecución de operaciones. En segundo lugar, gestión del riesgo. La gestión del riesgo es uno de los pilares fundamentales tratados por Arias, destacando que la supervivencia a largo plazo en el trading depende directamente de cómo el trader gestiona su capital y limita sus pérdidas. El libro ilustra detalladamente diversas técnicas prácticas para determinar cuánto capital arriesgar en cada operación y cómo utilizar herramientas como el stop loss, definiendo así pautas claras sobre cuándo entrar o salir del mercado. Arias insiste en la importancia de proteger el capital inicial, evitando prácticas arriesgadas que pueden derivar en la pérdida total de la cuenta, e introduce conceptos esenciales como el cálculo adecuado del tamaño de posiciones y la correlación de activos financieros. En tercer lugar, errores comunes del trader. En esta sección, Fernando Arias explora en profundidad los errores más habituales que afectan negativamente a quienes operan en el mercado financiero, como el exceso de confianza, el deseo irracional por recuperar pérdidas anteriores, la impaciencia y las decisiones impulsivas. Comparte ejemplos reales, extraídos de experiencias propias y de terceros, para ilustrar claramente cómo estos errores pueden ser identificados, evitados o corregidos. El autor ofrece también sugerencias prácticas y sencillas destinadas a evitar que estos errores se conviertan en patrones recurrentes, ayudando al lector a llevar sus operaciones de forma más disciplinada y exitosa. En cuarto lugar, planificación y disciplina operativa. La elaboración y adherencia estricta a un plan de trading es una de las recomendaciones clave del libro. Arias subraya la necesidad de establecer metas, diseñar una estrategia clara y seguir esta planeación al pie de la letra, evitando la improvisación en tiempos de volatilidad. El libro proporciona las pautas necesarias para explorar y configurar planes específicos que se adapten a perfiles individuales de riesgo y personalidad del inversor, promoviendo así una disciplina operativa constante. Arias enfatiza que la falta de disciplina y la desviación constante del plan inicial son de las principales causas de fracasos financieros. Por último, el papel de las emociones en el trading. Arias dedica una gran proporción de la obra a describir cómo diversas emociones, como el miedo, la avaricia, la euforia o la soberbia, afectan la capacidad de análisis y decisión en momentos clave. Profundiza en los niveles emocionales por los cuales atraviesan los traders en diferentes fases de su negocio y explica de forma sencilla cómo cada emoción influye en las decisiones financieras. Este capítulo incluye métodos efectivos y concretos para detectar tempranamente estas emociones negativas antes de que se conviertan en acciones perjudiciales, ayudando a transformar al lector en un operador mucho más autoconsciente y emocionalmente equilibrado. En conclusión,
¿Cómo no quemar una cuenta? Psicotrading y gestión de riesgo, los grandes olvidados del trading, resulta imprescindible especialmente para aquellos interesados en ingresar al mundo financiero o que ya han sufrido pérdidas significativas debido a decisiones erróneas. Este libro es una guía clara y organizada, tanto para principiantes en trading como para traders experimentados que necesiten mejorar su enfoque psicológico y la gestión adecuada de capital. Fernando Arias, con un enfoque práctico y directo, hace comprender que los resultados sostenidos no derivan solo de la habilidad técnica y analítica del mercado, sino en gran medida del balance emocional y la gestión consciente del riesgo financiero diario. El libro se destaca por ir más allá de las técnicas convencionales, proporcionando herramientas prácticas y aplicables para enfrentar circunstancias reales y diarias en el terreno del trading financiero. Al hacer énfasis en emociones básicas, trampas psicológicas comunes y la gestión consciente del riesgo controlado, Arias entrega conocimiento de alto valor práctico que podría preservar capital e incluso salvar tu cuenta de trading. Frente a otros libros más técnicos o superficiales, esta obra se convierte en una referencia obligada, pues aborda aspectos usualmente omitidos o subestimados, haciendo que la inversión en su compra represente una excelente decisión para cualquier trader que busque consolidarse con éxito y perdurabilidad en los mercados financieros. Si deseas apoyar a Fernando Arias, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.